Hola mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Espero que al momento que estén escuchando este adiestramiento se encuentren muy bien y que el inicio de la semana haya sido muy bueno y que de la misma manera siga avanzando la semana laboral, pues llena de bendiciones, que siempre es así, ¿verdad? Porque el Señor es bueno en gran manera y pues su palabra se cumple. Amén. Y bueno, vamos a seguir dando continuidad a lo que es nuestro adiestramiento. Recordemos que estamos viendo el libro de grupos de comunión familiar, que no es otra cosa más que el discipulado, ¿sí? Hemos estado viendo lo que es el capítulo 1, que lleva por nombre Bases bíblicas y proféticas de los grupos de comunión familiar. Y el día de hoy vamos a estar viendo un ejemplo, pero no un ejemplo cualquiera, sino un ejemplo glorioso respecto a lo que es el modelo del discipulado. Y ese modelo por excelencia sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez podemos pensar que Él, por haber sido, bueno, y que sigue siendo, ¿verdad?, el Hijo de Dios, pues ya lo tenía todo. Y sí, ciertamente lo tenía todo. Era Dios mismo, sin embargo, bajó, ¿sí?, acá a la tierra como ser humano para darnos ejemplo de que como ser humano, así de carne y hueso, se puede vivir exactamente como el Padre, como Dios dice que debemos de vivir. Y recordemos ese ejemplo de oración por excelencia que lo conocemos como el Padre Nuestro, y que dice que hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace allá en el cielo. Entonces, ¿cómo se hará la voluntad de Dios en el cielo? Pues tal cual, nada más se hace lo que Dios dice, ¿sí? Todo es conforme a su voluntad. Por eso se dice que aquí en la tierra se haga exactamente igual como se hace en el cielo. Entonces, Cristo, el Hijo de Dios, vino precisamente en esa condición humana. ¿Para qué? Miren, para darnos el ejemplo, para ser el modelo por excelencia de que aún en esa condición humana se puede hacer aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, aquí en la tierra, en esta condición humana que tú y yo tenemos, podemos cumplir fiel y cabalmente la voluntad de Dios. Entonces, Él es el modelo por excelencia. Él es el ejemplo glorioso de un discipulado, ¿sí? Pero vamos a ver esas características que se deben de estar presentando también en nosotros, como se presentaron con nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros seamos discipulados de esa manera correcta, y al estar siendo discipulados vayamos siendo también transformados a la imagen de nuestro Señor. Amén. En dando continuidad en nuestra página número 15 dice: un ejemplo glorioso, el modelo de discipulado por excelencia. Por lo general, este es un tema del cual no se escucha mucho hablar. Sin embargo, la Biblia nos muestra que durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, mantuvo, fíjense, un discipulado permanente con el Padre. Permanente, no fue eventual, no fue parcial, no fue casual, no fue de vez en cuando, sino que fue un discipulado permanente. ¿Qué quiere decir esto? De una manera constante, continua, en todo tiempo. Amén. Y derivado de esto, de ese discipulado permanente y constante, ¿sí?, le permitió a Jesús ejecutar la voluntad del Padre.
Dice que Jesús fue definitivamente un buen discípulo y por consiguiente se convirtió en un gran discipulador. O sea, nuestro Señor Jesucristo no solamente se quedó ahí, mis hermanos, de ser discípulo. ¿Discípulo de quién? De Dios, del mismo Padre. Jesús era enseñado, era discipulado por el Padre, pero a su vez, nuestro Señor Jesucristo también se convirtió en un discipulador. ¿De quién? Pues sabemos que de sus discípulos, válgase la redundancia, de los apóstoles y de todas aquellas personas que le seguían. La Escritura no da el nombre de todas las personas que llegaron a ser sus discípulos, pero definitivamente a la luz de la palabra sabemos que fue un sinnúmero de personas que eran enseñados por nuestro Señor. Y no nada más a través de la palabra, sino que a través de su comportamiento, de su estilo de vida y de estar manifestando el poder de Dios. Era la forma en cómo él discipulaba, ¿ok? Nos dice aquí nuestro libro, el apóstol, dice, creo que Jesús experimentó por lo menos 3 formas de aprendizaje respecto a este tema. O sea, él experimentó la manera de ser discipulado de 3 maneras o de 3 formas. ¿Cuáles son? Vamos a ver la primera. La primera fue de la siguiente forma. Lo que miraba hacer del Padre, eso hacía. Esto lo vemos en Juan capítulo 5, versículos 19 y 20, que dice lo siguiente. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Fíjense, una de las formas que experimentó nuestro Señor Jesucristo en su aprendizaje fue porque miraba hacer al Padre y entonces Él hacía igualmente. ¿Se acuerdan que hace un momento les comentaba? Vamos a ser discipulados, ¿sí? Y debemos de discipular nada más con la palabra, sino a través de nuestro estilo de vida, a través de las acciones que realizamos, a través de manifestar el poder de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo veía todo lo que el Padre hacía y Él lo hacía igualmente. Esa era una de las formas en el que Él aprendía. Pero notemos algo, mis hermanos. Recordemos que habla de un discipulado permanente y constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si Jesús, una de sus formas de aprender, de ser discipulado por el Padre, y que ese discipulado era en una forma permanente, constante, y era el estar viendo lo que hacía el Padre, eso quiere decir que él no dejaba de tener su vista puesta en Dios para hacer exactamente lo que Dios hacía. Y no nada más hacerlo de la misma forma, sino hacer todo, porque a lo mejor podía ver unas cosas y en otras distraerse, dejar de estar viendo al Padre y obvio, al no ver al Padre, no iba a ver qué estaba haciendo el Padre y eso lo iba a llevar a que no hiciera lo que el Padre estaba haciendo cuando él no lo estaba viendo. Entonces, ¿a qué nos apunta esto, mis hermanos?
El Señor nos ha hablado de forma constante que nuestra mirada debe de estar, miren, enfocada en la persona de Cristo. Nuestro discipulador es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos sus discípulos y como Él es nuestro modelo por excelencia, una de las formas en el que Él fue enseñado fue precisamente esa, el de estar viendo lo que el Padre hacía para hacer también de la misma manera. De tal manera, de tal forma, que ahora para este tiempo somos nosotros que debemos tener nuestra vista puesta, enfocada nuestra atención en la persona de nuestro Señor Jesucristo, para ser discipulados por Él. Lo que nosotros veamos que Él hace es exactamente lo que nosotros debemos de hacer. Y eso no implica que nosotros no tengamos voluntad, que no tengamos personalidad, que no tengamos opinión propia. Claro que la tenemos, mis hermanos, pero recordemos lo que dice Juan capítulo 14, creo, es en el versículo 6, que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, es a través solamente de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad, y que es verdad es también sabiduría. Y eso nos lleva a la vida. Por eso cuán importante de tener nuestra vista bien puesta en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ver y de una manera permanente y constante lo que Cristo hace para hacerlo igualmente. No puede ser de otra manera esa vista permanente en Él si yo no voy a las Escrituras, si yo no escudriño las Escrituras para conocer a Cristo, para conocer a nuestro Señor, qué es lo que Él habla, qué es lo que Él dice, qué nos manda a hacer y a no hacer, ¿sí? Entonces es necesaria esa permanencia en Él. Y eso solamente es a través de estar yendo a las Escrituras, que ahí es donde conocemos a la persona de Cristo. Amén, mis hermanos. Otra de las formas de la manera en que Jesucristo era discipulado era a través de oír lo que el Padre hablaba. Esto lo vemos en Juan 8:26, dice de la siguiente forma: y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Notemos entonces cómo Jesús no dice lo que oí del Padre cuando estaba en el cielo. Por el contrario, Jesús se refería al tiempo presente, ¿sí? Porque fíjense, dijo: y yo lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Quiere decir que Él estaba en el mundo, o sea, estaba aquí en el planeta Tierra. Y oía aquí en la tierra lo que el Padre decía. Y eso a su vez se lo decía al mundo, se lo decía a las personas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que Jesús fue discipulado aquí en la tierra por el Padre. Por eso es real. Y ese es el fundamento bíblico del discipulado que tú y yo tenemos, ¿sí? Porque vemos cómo nuestro Señor Jesucristo fue discipulado directamente por el Padre, pero estando aquí en la tierra, no estando en el cielo y que allá lo haya discipulado y luego vino aquí a la tierra y ya empezó Él a enseñar y a discipular. No, estando aquí en la tierra mantenía esa relación estrecha, esa relación constante y permanente, mantenía su mirada, ¿sí? Su atención y su enfoque en Dios
para, que es el Padre, para lo mismo que él oía hablar de parte de Dios, eso mismo él también lo hablaba. Amén. Ahora somos nosotros quienes debemos de tener nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo para estar oyendo, ¿sí? Tener nuestra mirada, pero no nada más la mirada, nuestra atención total para escuchar lo que también Él habla. Ya vimos o ya hablamos acerca de ver lo que Él hace, pero ahora también otra forma de ser enseñado es oír lo que nuestro Señor Jesucristo habla a su iglesia. ¿Y cómo es esto, Connie? Tan fácil. Ahorita este adiestramiento es Dios el que está hablando, es Cristo el que está hablando a sus vidas y a mi vida también. Yo no me estoy diciendo que yo sea Cristo, no. Yo soy un instrumento de parte del Señor para dar la enseñanza. Entonces como es palabra de Dios, es el Señor mismo discipulándonos, adiestrándonos. Entonces ahorita a ti y a mí Dios nos está hablando, ¿sí? Porque yo también, aun cuando yo soy la que les estoy compartiendo de la enseñanza, el hecho de haberla recibido yo, escuché. Pero ahora al transmitirla, pues yo también me estoy escuchando. Y no solamente estoy enseñándoles a ustedes, yo también me estoy autoenseñando, me estoy autoedificando, por decirlo de alguna u otra forma. Porque el transmitir la palabra, eso a mí también me nutre, me edifica, y lo que tenga que corregir en mí también lo produce, ¿sí? La corrección, la ubicación. Amén, mis hermanos. Entonces, otro de los puntos es escuchar, así como nuestro Señor Jesucristo escuchaba lo que decía el Padre y solamente eso hablaba, no hablaba otra cosa más que lo que escuchaba del Padre. Pero fíjense, Cristo siendo el Hijo de Dios, ¿cómo entendió que Él era responsable de hacer las cosas? Él era responsable de estar siendo discipulado, porque el Padre podía estar hablando, el Padre podría haber estado diciendo, pero si Cristo no hubiera tenido la actitud correcta, es decir, el dejarse enseñar, el dejarse moldear, el ser obediente a lo que el Padre decía, pues simplemente no hubiese sido discipulado. Amén. Bueno, espero darme a entender. Y el último punto, que es el tercero, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Esto vemos en Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Y dice lo siguiente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El término aprendió define que Jesús fue discipulado, ya que un discípulo es un aprendiz, y la palabra perfeccionado no significa que él haya tenido deficiencias o errores, sino que desde la perspectiva del hombre, la dimensión sobrenatural de Dios es un camino, por lo que todo lo relacionado con Dios es nuevo y es diferente. Todo lo que tiene que ver con Dios, mis hermanos, es una dimensión totalmente diferente a la terrenal, porque estamos hablando de un plano espiritual, un plano sobrenatural. Entonces, como Él vino aquí a la tierra como hombre, pues Él tuvo que ser discipulado, Él tuvo que ser enseñado, pero también Él tuvo que aprender, ¿sí? Y entre ellos fue el de la obediencia. Y no porque Él no fuera obediente, claro que era obediente, pero definitivamente por eso Él es nuestro ejemplo, porque nosotros podemos decir, es que es muy difícil obedecer en todo a Dios,
porque uno como quiera que sea, pues está sometido o se le presentan tentaciones. Ay, es que somos imperfectos. Yo no soy perfecta, pues cometo errores. Y esas son las justificaciones que ponemos para no, válgase la redundancia, precisamente justificarnos de no obedecer todo lo que el Señor ha estipulado, ha dejado dicho, ha dejado establecido como mandato, como estatuto, ¿sí? Pero espero que hayan visto el servicio del día domingo, del domingo 23 de junio, apenas hace 2 días. Y ahí, ¿verdad?, nos enseñaban cómo la serpiente de una forma astuta desvió a Eva y a Adán, ¿sí?, del propósito de Dios. Y los desvió, fíjense, manipulando una verdad, porque les dijo, es que con que les dijo Dios que de ese fruto no comieran, es que si ustedes comen de él, pues van a ser, si ustedes comen de ese fruto van a ser como él, o sea, como Dios. Fíjense, les metió ahí cizaña, los manipuló, como diciendo, no quiere que coman de ese fruto para que no sean como él, en pocas palabras no tenga competencia, si lo quieren parafrasear de alguna forma. Y no, Dios lo único que quería era su obediencia, porque dice en Génesis 1:26 que creó al hombre a su imagen y semejanza. Ya eran como Dios. Entonces la serpiente lo único que hizo, miren, fue revolverlos por no estar, ¿qué?, bien ubicados, ¿sí?, por no haber obedecido. Pero vemos a nuestro Señor Jesucristo, qué hermoso, que Él también siendo hombre aprendió obediencia. A través de todo lo que le pasó, miren, aprendió obediencia. Porque vemos que aunque el diablo lo tentó, en nada cayó. Porque él estaba, ¿qué?, bien ubicado de su identidad, que era el Hijo de Dios. Por eso es que él no tenía nada que demostrarle al diablo, que el diablo le decía, si eres Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Claro que lo podía hacer nuestro Señor Jesucristo, y no nada más un pan, todo un banquete, ¿sí? Pero Cristo sabía quién era, no tenía por qué demostrarle nada al diablo, porque al momento de que él se lo quisiera demostrar, pues simplemente él ya sabía que era hijo de Dios, tanto Cristo como el diablo. Pero ¿qué iba a hacer si nuestro Señor Jesucristo le hubiera dicho, vas a ver que si yo te voy a demostrar que soy hijo de Dios, y convertía las piedras en pan? Hubiera caído en la trampa del enemigo. ¿Y qué? Y eso lo hubiera sacado del propósito de Dios. Entonces, él no cayó. Él entendió que a quien tenía que obedecer era al Padre, no al enemigo. Entonces, él fue tentado, pero ¿qué? Él siempre estuvo ubicado, bien enfocado en Dios y en el propósito que él tenía. Entonces, eso es lo que ahora el Señor nos habla. Por eso es cuán importante el que seamos verdaderos discípulos. Un discípulo se deja enseñar, se deja perfeccionar, se deja moldear. Obvio, no a cualquier molde, no, sino al molde de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí nos dice que por eso es necesario aprender para ser perfeccionado. Es necesario ser discipulado para irnos perfeccionando, mis hermanos. Dice, en otras palabras, debemos de madurar para hacer el trabajo de la obra de acuerdo a lo que Dios quiere que se haga. Perfeccionamiento no es como lo
lo connota o como lo entiende el mundo, como que no tuviera ninguna tacha, que no tuviera ninguna imperfección, pero hasta en eso no hay una definición correcta, porque para lo que para ti puede ser imperfección, tal vez para mí no, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene la verdad absoluta? Dios, definitivamente. Entonces, por eso es cuán importante que nosotros nos vayamos perfeccionando. ¿Qué quiere decir eso? Perfección quiere decir madurez. ¿Y qué madurez? La madurez en el Señor, porque Él es la sabiduría, Él es la verdad. Entonces, no nos pase como a Niurka, aquí no entra eso, tu verdad o mi verdad. Aquí solamente hay una verdad y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única verdad. Así que si tú tienes una idea o un concepto de algo que de acuerdo al diseño de Dios no es el mismo, pues simplemente tu verdad no es la verdad, porque la verdad es el diseño de Dios. Por eso es tan importante conocerlo, dejarnos discipular, dejarnos enseñar, dejarnos moldear, dejarnos que el espíritu de nuestra mente sea transformado. Recordemos que en los discipulados anteriores el Señor ha estado hablando mucho de renovar nuestra mente, porque conforme nosotros, cuál es nuestra forma de pensar, es nuestra forma de vivir. Entonces, si yo pienso como Cristo, ¿cómo voy a vivir? Precisamente como Cristo. Pero para eso debo de ser enseñado. Y para poder ser enseñado debo yo de permitir y dejarme enseñar, dejarme discipular, dejarme adiestrar, dejarme ser enseñado, moldeado. Pero ese molde del cual me van a hacer es el molde de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Espero que se haya entendido a la perfección lo que hoy el Señor nos habla. Entonces debemos de estar atentos. Y el discipulado, mis hermanos, que lo tenemos los viernes a las 7 de la noche, ese discipulado no nada más son los viernes. El viernes somos enseñados, somos discipulados, pero lo que Dios nos habló en ese momento es para aplicarlo ya en ese momento y hasta cuando nosotros partamos con Él. Entonces, el discipulado es de forma constante, diario. Acuérdense que el discipulado de nuestro Señor Jesucristo era ¿qué? Permanente. Entonces, Dios habla, el Padre habla, el Señor habla y yo empiezo a ejecutar, a obedecer, a obedecer. Pero, ¿cómo voy a hacer lo que dice el Padre o lo que hace el Padre? Viendo, oyendo, pero solo a Él. No nos dejemos distraer. Todo aquello que no es conforme al diseño de Dios es del enemigo, es del otro y está fuera del diseño. Y si está fuera del diseño y nosotros lo hacemos, lo único que va a pasar es que nos saca del propósito de Dios y no se va a estar cumpliendo en nosotros lo que Dios ya tiene para tu vida y para mi vida. Amén. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, mis hermanos. Nos estamos viendo la próxima semana. El Señor les bendiga y que pasen una buena noche. Bendiciones.